Buenas y todos, bienvenidos una vez más a esta serie de videos de fonoaudiología. Mi nombre es Jorge Silva y hoy vamos a tratar un tema bastante poco estudiado, pero que tiene mucha implicancia, sobre todo en los estudios que ha hecho Brasil en disfagia de la fonoaudiología. Hoy se celebra el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. El 14 de abril es el momento en donde la Organización Mundial de la Salud declara el día para poder conmemorar y recordar los esfuerzos que hacemos desde las diversas disciplinas de sanitarias y educativas para poder combatir la enfermedad. Es una enfermedad que es producida por una infección parasitaria, y es muy prevalente en Latinoamérica, sobre todo en América del Sur. Acá lo que no nos damos cuenta es que además de los problemas que pueden surgir a nivel cardíaco y cerebral, también puede haber problemas gastrointestinales. Y ese es el punto que debemos conversar acá, ya que hemos tenido muy pocos videos hablando sobre disfagia de alguna enfermedad como tal. Aún yo, por ejemplo, no hago un video sobre disfagia en la enfermedad de Parkinson, o en esclerosis múltiple, o en algunas otras ataxias, por ejemplo. Así que esta va a ser una prueba de fuego. Va a ser un video más corto que el de los demás, pero tiene la particularidad que remite a un problema bastante latinoamericano, como es la enfermedad de Chagas. Bien, la enfermedad de Chagas es una realidad de la salud pública latinoamericana. Está causada por la infección con el parásito Trypanosoma cruzi, que es un protozoo que infecta a la persona a través de un vector que por lo general son los triatóninos, que nosotros conocemos como vinchucas. Bien, está a lo largo de todo el territorio sudamericano, excepto en el cono sur en parte, porque se ha ido erradicando. En La Pampa está comenzando también a erradicarse según el mapa de vectores de la Organización Mundial de la Salud, que está disponible en su página oficial y que por motivos de tiempo no voy a citar acá. Eh, es un parásito, como dije antes, se transmite no por la picadura del insecto, sino porque el insecto luego de picar defeca cerca de la herida y por tanto la persona durmiendo, sobre todo, se pasa a rascar y lleva materia fecal del insecto a la herida, mientras por tanto se va a transmitir la enfermedad a través de esa vía, de esa herida. Bien, el problema es que la infección no siempre genera síntomas en las personas. De hecho, solamente 3 de cada 10 personas van a presentar signos clínicos agudos de enfermedad de Chagas, y luego de décadas van a comenzar a haber grandes problemas en el cuerpo que tienen que ver con el crecimiento normal de las células musculares y de problemas en el cerebro en caso de que hayan personas inmunodeprimidas, por ejemplo, por el virus del SIDA, o niños, por ejemplo, que tienen su sistema inmune recién formándose, hablamos de neonatos, etcétera. Bien, de hecho, los problemas neurológicos del Chagas podrían conversarse en otra clase, ya más del tema cognitivo comunicativo. Bien, se estima entonces que hasta 12.000 muertes por año son causadas por la enfermedad de Chagas. También puede transmitirse por transfusiones de sangre, trasplantes de órganos o de forma congénita de la madre al hijo o hija. De hecho, esto lo tuvimos que ver mucho en Brasil cuando yo estuve en Unicamp, porque la Unicamp tiene uno de los centros de sangre más prestigiosos de su país, que es el Hemocentro, que tiene el nombre de Chagas, de Carlos Chagas. Bien, indiferente entonces de la vía de transmisión, las manifestaciones graves van a incluir siempre inflamación del corazón, miocarditis y encefalitis. Si no se trata, la infección por Trypanosoma cruzi dura toda la vida. Hay un periodo donde uno puede tratarla y desaparecerla por completo. Pero si no, y por lo general siempre pasa porque no da síntomas, la mayoría de los pacientes presentan después de que la infección aguda ha pasado a infección crónica y son asintomáticos, que es una forma indeterminada de la enfermedad de Chagas crónica. Sin embargo, por tras bambalinas, la enfermedad de Chagas va a provocar ciertos problemas. Y uno de ellos, y es muy prevalente, es la disfagia. Hay una gran cantidad de disfagia en la enfermedad de Chagas. Los estudios avanzados mencionan que se desarrolla un trastorno llamado megaesófago, que es un aumento del tamaño del esófago producto de esta invasión de parásitos que van a ir mermando la musculatura estriada y lisa, sobre todo en este caso de la vía gastrointestinal. Las manifestaciones van a incluir disfagia, dolor al tragar o dinofagia, regurgitación en uno de cada 5, aspiración,
aunque hay un estudio que lo contradice, penetración más bien, y pérdida de peso para la afección esofágica. El examen con bario, que nosotros utilizamos dentro de lo que es la videofluoroscopía, no va a detectar estas alteraciones. Por lo tanto, se sugiere que el gold estándar sea la manometría de alta resolución, que es una técnica que llegó recién en 2008 tengo entendido, a Latinoamérica. Bien. Lo cierto es, sin embargo, que la evidencia que nos dicen estos autores es que aparte de la disfagia esofágica va a haber disfagia orofaringe. Es una disfagia sistémica, pero que predominantemente va a generar peores síntomas a nivel esofágico. Bueno, Gervela, Malafaia y Patti, que son investigadores de Brasil, prácticamente todos los que cité son brasileños, hablan que ocurre disfagia esofágica en la enfermedad de Chagas. Y eso se debe a una afección llamada acalasia, que es la falta de movimiento del bolo desde el esófago hacia el estómago. Y por tanto es muy posible encontrar una cosa llamada aperistalsis. No ocurren los movimientos peristálticos que impulsan el bolo desde el esófago hacia el estómago. Y también van a ocurrir problemas para abrir el esfínter esofágico inferior. Bien. El esófago entonces se va a agrandar de tamaño y eso va a generar grandes problemas al momento de la peristalsis. Hay una clasificación a nivel de gastroenterólogos que es la clasificación de Chicago. Los criterios diagnósticos entonces se van a aplicar mediante una manometría de alta resolución y en eso hay distintos grados de acalasia desde el 1 al 4. Por lo general, el del Chagas está en el 3, aunque hay gente que tiene grado 2. De hecho, hay una polémica, sobre todo por el hecho de que existen signos clínicos que pueden ir variando dependiendo de la posición en la que se estudia el paciente y la presencia o no de reflujo gastroesofágico. Esto tiene que ver con los problemas de relajación del esfínter esofágico inferior, que está medida por una elevada presión de relajación. Y los que no presentan Chagas o signos de Chagas aún pueden presentar en cambio reflujo gastroesofágico. Por lo tanto hay que hacer un control de pH. Esto es muy importante porque puede alterar la- los resultados del estudio. El problema también tiene que ver como cualquier otra cosa relacionada con deglución. La posición va a influir. De hecho, en personas que tienen aperistalsis puede ocurrir peristalsis si hay un cambio de postura. Por ejemplo, pasar de decúbito prono a decúbito supino. De hecho, esto podría tener implicancias hasta terapéuticas. Pero lo cierto es que la disfagia esofágica tiene tratamiento. Bien, y después los vamos a ir explicando. En la enfermedad de Chagas hay daño neuronal, hay denervación completa tanto de las neuronas inhibitorias como de las excitadoras. Eso va a provocar un estado de dilatación, no tanto espasticidad. Y como va a estar dilatado el esófago, va a haber problemas de motilidad. Bien, como dije antes, la disfagia esofágica tiene tratamiento. Eh, las opciones de tratamiento son similares a la acalasia idiopática. La diferencia es que la acalasia idiopática solamente están desinervadas las inhibitorias, no las excitatorias. En cambio, en la enfermedad de Chagas está destruido todo. Bien, hay cambios que se pueden hacer en la dieta para favorecer el movimiento y además cosas a nivel conductual. De hecho, se va a traducir bastante bien con el complemento a nivel de rehabilitación de la disfagia que hacemos nosotros por el lado faríngeo. Los fármacos pueden ayudar, la toxina botulímica puede ayudar, la miotomía endoscópica peroral, perdón, o POEM, que es el tratamiento con mejor resultado y que es moderno, la dilatación neumática del esfínter esofágico inferior, la miotomía de Heller y la esofagestomía. O sea, siempre hay tratamientos que son quirúrgicos, pero dentro de esos el que más destaca es el POEM, y es porque es una estrategia moderna y exitosa, tiene buenos resultados en más del 90% de los pacientes y tiene una, es poco invasivo a diferencia de las demás técnicas. Y consiste en una incisión en la capa muscular del esófago, accediendo desde la boca. Va a posibilitar la alimentación sin dolor torácico y también va a mejorar la regurgitación. De hecho, no va a haber regurgitación, alcanzando una deglución, o sea, perdón, sí, una deglución esofágica normal. ¿Cómo es esto? La incisión que hace la capa muscular del esófago hace que esta distensión que ocurre producto de la acalasia se desaparezca. Así de simple. Es como si en el momento de herir al músculo, este toma algún tipo de reacción o fisiología que permite devolver a la normalidad la motilidad esofágica.
es como cuando uno tiene una herida tan grande que no te deja ver y uno rompe un poco para poder hacer de que la sangre deshinche el ojo y permita volver a ver. Acá pasa algo parecido, aunque yo no los voy a comparar en términos fisiológicos porque es muy distinto uno al otro. Pero eso es a largo plazo. Como es una pequeña incisión, el tiempo de recuperación es más corto y los resultados son mejores. Bien, hay una cosa sin embargo que tenemos que ver. No, uno pensaría que la disfagia en el Chaga es solamente esofágica, pero eso no es verdad. Porque hay una interrelación entre lo esofágico y lo faríngeo. Y van a ver que la relajación del esfínter esofágico superior, para quienes sepan el que se abre luego de hacer subir la laringe al momento de tragar, está alterada en un número significativo de pacientes. Eso quiere decir que también hay un componente de disfagia orofaringea en las personas con mal de Chagas. Bien, de esto hablan Garip y Dantas, o el Garip y Dantas. Hay disfagia orofaringea en la enfermedad de Chagas y los hallazgos más frecuentes fueron residuos orales y también faringios. Hay una eyección ineficaz de la fase oral, hay muchos residuos de los senos en la vesícula de la faringe y a nivel de los senos piriformes en la fase faringea. Hay penetración laringea, ojo, en el 28% de los pacientes, se podría decir de que casi 3 de cada 10 tiene problemas de penetración laringea, por lo tanto, disfagia orofaringea. Los pacientes con aumento del diámetro esofágico tenían más residuos faringios que los pacientes sin aumento del diámetro esofágico. Bien, vía videofluoroscopía, en cambio, el tránsito faringio duró lo mismo entre personas con Chagas y las personas que no tenían Chagas. Pero hubo más presencia de residuo oral y mayor tiempo de aclaramiento faringio. Bien, eso va a tener problemas porque si no tiene una adecuada higiene oral, por ejemplo, esta persona además de Chagas tiene alguna otra enfermedad a nivel neurológico o neuropsiquiátrico que haga que no pueda cuidar su higiene oral, o sea más dependiente en términos de discapacidad, va a haber problemas porque ustedes bien saben, si son fonoaudiólogos y saben de deglución, que la higiene oral es tanto o incluso más importante que la aspiración como parte de la disfagia. Uno podría tener neumonía por neumonía tan solo por lo, bueno, no tan solo, pero principalmente por problemas de higiene oral. Creo que lo hablamos en el video que hice yo antes de higiene oral y ELA, ¿bien? Y cómo afecta a la disfagia en este caso. Como hemos dicho entonces, puede afectar todas las fases de la deglución, con un aumento de los residuos orales y faringios que sugieren el deterioro de la eficiencia oral y faringea. Eso sí, no creo que sea algo de tipo neurogénico, es más bien un problema mecánico. Ninguno tenía aspiración entonces de la vía aérea, que eso es un asunto a destacar. O sea, nosotros podemos proteger aún más el riesgo de aspiración. Los que tenían megasófago, perdón, tienen reducida la actividad electromiográfica de los músculos supraoídos, se activan menos o bien están sobreactivados. Bien, y esto lo va a revelar. Hay un mayor reclutamiento de la musculatura supraoídea por mayor tiempo de tránsito faríngeo. Esto puede darme varias explicaciones. Una es que aumentó el tono muscular en la faringe por algún efecto del daño a nivel tisular del Chagas. O puede ser de que la persona esté compensando. Bien, y eso mantenga el sobreuso de la musculatura iolaringia para poder tratar de que a través de la excursión laringea o subida de la laringe al momento de tragar, una mayor apertura del esfínter esofágico superior. Lo cierto es que este esfínter está muy contraído, tiene problemas para relajarse, que esto también puede influir por la biomecánica a mantener una mayor actividad y reclutamiento de los músculos a nivel iolaringio. De hecho, hay un video que hice de biomecánica aplicada a la fonoaudiología de cabeza y cuello que lo explica súper bien. Así que también les invito a ver esos otros videos. Y hemos estado llegando entonces a la fase final. Las conclusiones sobre la disfagia en enfermedad de Chagas son las siguientes. Primero, que el principal sitio de disfagia es a nivel esofágico. Aquí nosotros como fonoaudiólogos ya no vamos a poder depender de esto, sino que tenemos que derivar o al menos hacer que en el equipo interdisciplinario la mayor carga o liderazgo se lo lleve el gastroenterólogo. ¿Por qué? Porque en gran medida va a tener que resolver la falta de peristalsis a través de diversas técnicas quirúrgicas o farmacológicas. Yo creo que la POEM es la principal y la que deja mejores resultados. Hasta un 90% de personas se beneficia del POEM. Bien, en casos leves va a predominar también el reflujo gastroesofágico que puede generar problemas cuando se combina con la falta de aclaramiento de residuos que hay dentro de la enfermedad de Chagas. Ahí es donde nosotros entramos.
sobre todo en la parte general y sobre todo por la parte de la eficiencia al deglutir. Bien, también se encuentra afectada la zona orofaríngea. Como dijimos antes, va a haber residuos orales y faringeos, menor actividad y mayor compensación de los músculos suprayoides. Además que vamos a tener un esfínter esofágico superior menos relajado. Y tercero, un 28% de las personas con Chagas presenta signos de penetración. Es importante tener esto en consideración porque puede haber una concomitancia con otra enfermedad y pasar de la penetración a la aspiración. Felizmente, en pacientes que solo tienen Chagas no hay aspiración. Hay residuos, sin embargo, en zonas faringolaringeas, valléculas, senos piriformes, fibras vestibulares, etc. Y existe en general poca información o investigación sobre la disfagia orofaringea del mal de Chagas. Es un problema importante, siendo que la enfermedad de Chagas es bastante prevalente. Yo lo podría eh, relacionar, por ejemplo, con lo que pasa con la enfermedad de Parkinson. Bien, que a pesar de ser enormemente prevalente, en el país existen muy pocos estudios sobre disfagia en enfermedad de Parkinson, a pesar de que hay buena evidencia respecto a ciertos tratamientos, que no siempre son los clásicos, no siempre son isométricos, no siempre es Shakir, perdón. Eh, Esto es más o menos lo que nosotros conocemos de enfermedad de Chagas. Es un video bastante más corto que el resto que he hecho, pero es bueno tenerlo en cuenta, sobre todo si trabajas con un equipo multidisciplinario o interdisciplinario que combine esfuerzos con gastroenterólogos. Bien, sobre todo al momento de diagnosticar, cuando ya no podemos depender de nuestro gold estándar, la videofluoroscopía, que en este caso nos va a revelar grandes cambios en a nivel de glutorio. De hecho, en otro paper que cité, pero que no pude poseer, los hallazgos a nivel de videofluoroscopía no se condicen con ninguna dificultad a nivel de glutorio que encuentres a nivel clínico. Bien, por esa razón nosotros tenemos que tener en cuenta que deben haber más estudios, no solamente esofágicamente, sino que también a nivel orofaríngeo. Como siempre pongo las referencias, son muy importantes para poder validar cualquiera de las cosas que hablo, y salieron muchas, pero se repiten muchos nombres. Uno es Dantas, que es brasileño, eh, otro es el Garip, y otros son Gervela, que también tiene otra, se repite mucho en esto. Generalmente Brasil sigue la tradición de Carlos Chagas y hay muchísima investigación respecto al mal de Chagas como tal, como problema de salud pública. Pero a nivel de glutorio, estos son los actores principales o actores principales. Hochberg, Montgomery, ellos son investigadores que no son de Brasil, pero que eh, han hecho investigaciones respecto a la enfermedad de Chagas. También eh, hay que destacar los estudios de la Universidad de Navarra, que es tiene la mejor clínica gastroenterológica de España y que tiene una página entera solo explicando qué es el POL. En general, fueron muchas referencias para tan poca información. Yo creo que más adelante podemos investigar más a fondo si existen mayores estudios que den cuenta de la disfagia en la enfermedad de Chagas. Bien, eso ha sido todo. Los quiero mucho y quiero que estén atentos para el Día Mundial de la Voz. Se viene un nuevo video, pero esta vez sobre la rehabilitación de la voz en temblor esencial. Primer video del canal sobre temblor esencial. Hay una cantidad enorme de personas, 5% de la población tiene temblor esencial, que se pueden ver beneficiados de saber esta información. Que estén muy bien y hasta la próxima. Chao.